Listo, entonces vamos a comenzar. Antes de comenzar, vemos que somos más o menos 20 participantes. Si hay alguna pregunta, por favor, me la ponen por el chat o me interrumpen, no hay ningún problema, no somos muchos, así que no hay ningún problema. Podemos hacer como una especie de diálogo. Y Violeta, tú me ayudas, por favor, porque yo si no voy a poder ver los mensajes, si los mandan por escrito, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy día es la plataforma CTVita. Me imagino que ustedes ya la conocen o están interesados en inscribirse en ella o actualizar su información. Luego vamos a ver qué información hay que llenar en base a la solicitud del actual reglamento del RENACIT, el Registro Nacional de Ciencia y Tecnología para investigadores calificados por el CONCITEC. Luego vamos a hablar un poco sobre los identificadores persistentes, en el caso del DOCSIT, que es para personas, el DOI, que es para publicaciones, etcétera. Y vamos a ver algunos casos sobre por qué es importante el tema de los identificadores persistentes y terminaremos con algunas cifras, ¿sí? Como ustedes saben, el CT Vitae, o antes conocido como DINA, ¿no? Ahora le cambiamos de nombre al CT Vitae, es una plataforma que registra una base de datos que registra información sobre el quehacer en la CTI. Las personas declaran que están vinculadas a la ciencia y tecnología y colocan toda su información de manera autodeclarada. Esto es importante decir porque la información en sí en el CT Vitae no es considerada una fuente de información oficial. Es una información que solicita que la persona ingresa en su CT Vitae, pero sí es considerada para otras calificaciones. Por ejemplo, lo que vamos a ver ahora para postular a fondos concursables o para postular al RENACIT, en el cual sí se convierte en una declaración jurada respecto a la información que se va a calificar. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Por qué inscribirse en la CT Vitae? Si ustedes están interesados en postular a una subvención, por ejemplo, ya sea de Prociencia, de Proinnovate, para un proyecto de investigación básica o aplicada, o quizás becas para doctorados, etcétera, le van a pedir que se registren con su CT Vitae. De tal modo que ustedes no tienen que estar llenando nuevamente la información de su nombre, datos personales, publicaciones, sino que esto automáticamente se recupera a través de la información que han puesto en el CT Vitae, ¿no? Entonces, esto es una gran ventaja porque no tienen que estar llenando nuevamente esta información que ya está en el CV. Sabemos que uno de los principales problemas que tienen los investigadores es que tienen que cargar información una y otra vez en diferentes plataformas. Y eso no tiene mucho sentido, ya que mucha de esa información ya la tenemos. Entonces no tiene sentido volver a requerirla, ¿no? Por eso utilizamos la interoperabilidad, que lo vamos a ver en un momento. Si ustedes quieren ser evaluados o calificados, por ejemplo, en el RENACIT, ¿no? Como les comenté, en el Registro Nacional de Investigadores, o de repente están trabajando en algún centro de investigación que quiere obtener los beneficios tributarios que da el CONCITEC, también les piden que la información que va a ser considerada para la evaluación es la que está ingresado en su CTVITA, ¿no? Por lo cual debería estar actualizado. También tienen acceso a la biblioteca virtual. Si no la conocen, yo invito a que la visiten. Es biblioteca.concitec.gov.p. Ahí tienen acceso a muchas bases de datos bibliográficas. Algunas colecciones son especiales para los que son Renacit, otros para los CETEVITAE. Toda esa información la pueden ver en biblioteca y si en algún momento les pide que se logueen, que les pide el acceso, lo hacen con su usuario y clave de CETEVITAE y con eso ya pueden ingresar. También otra de las ventajas es que tienen su CV en línea, ¿no? Lo cual les permite que ya no tienen que estar como antes con un USB cargando la información de su última versión del currículum, ¿no? Uno que tenía que enviar en formato PDF y luego material actualizado. Ustedes simplemente van a tener la opción ahora perdón, ahora tienen la opción de mandar esta información, mandan el URL de la página y con eso cualquier persona puede acceder a la ficha CT Vitae, ¿no? La página del CT Vitae, entonces pueden ver la información actualizada. Otra de las ventajas que se tiene también al estar inscrito es que reciben un boletín mensual que mandamos de la biblioteca virtual con las últimas publicaciones
o novedades que tiene el Concitec y de esta manera estamos conectados con ustedes. Nosotros, como les comenté, utilizamos la interoperabilidad, lo cual implica, eh, eh, significa que cuando dos plataformas diferentes, de instituciones diferentes, con bases de datos diferentes, sistemas diferentes, puedan intercambiar información de una manera rápida, segura, eficiente, ¿no? Para que no se solicite nuevamente la información al usuario. Por ejemplo, en el caso del RENIEC, ese Registro Nacional de Identificación, ustedes cuando se escriben en el CTVITA hemos jalado sus datos tal cual están en RENIEC. Entonces no tiene que estar escribiendo su primer nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento. Esa información la recuperamos de tal modo que no va a haber errores involuntarios, por ejemplo, a la hora de escribir los apellidos o la fecha de nacimiento, etcétera. Entonces, esa información es la primera con la que interoperamos. También el CT Vitae interopera con la SUNEDU. Ustedes saben que la SUNEDU es la entidad encargada de ver el Registro Nacional de Grados y Títulos. Entonces, si ustedes tienen ya sus grados registrados en la SUNEDO, los pueden descargar automáticamente al CETEVITAE de tal modo que no tienen que estar ingresando manualmente cuándo fue otorgado el grado, cuál fue la descripción. Esa información viene automática, ¿no? Y aparece un icono que dice que ha sido descargado de la SUNEDO, lo cual ya no le pedimos ninguna validación ni ninguna solicitud adicional. Esto es muy importante porque, por ejemplo, también hay una opción para cargar los grados de forma manual, pero, por ejemplo, en el reglamento RENACIT vigente pide que los grados para ser considerados en la calificación solo son los que son importados, vinculados de la SUNEDU o del Ministerio de Educación. Entonces, si ponen grados manuales, no se van no se van a validar, no se van a contabilizar. Si ustedes tienen un grado en el extranjero, pueden, o que todavía no estén en SUNEDO, lo pueden registrar. SUNEDO tiene un servicio de SUNEDO en línea en la cual pueden poner toda la información de los grados de una manera muy rápida. También interoperamos con Alicia. Alicia es el cosechador de los repositorios nacionales. Nosotros tenemos en el Perú hay aproximadamente 200 repositorios institucionales entre universidades, y otras instituciones que tienen toda su información en acceso abierto. Por ejemplo, todas las tesis que se tienen están en los repositorios y estos son cosechados por Alicia. Cualquier documento o publicación que tenga la institución también es cosechado por Alicia y esta información la pueden agregar de una manera rápida a su set de Vitae. Eh, Hasta hace un tiempo estuvimos interoperando con Norsit, ahorita no lo estamos haciendo, estamos viendo de retomar el servicio, con lo cual podríamos vincularlo con esta plataforma que lo vamos a ver un poco más adelante. Esto es un ejemplo. Si ustedes querían postular, por ejemplo, a este proyecto especial de incorporación de investigadores postdoctorales en instituciones peruanas, que esto es del año pasado, cuando esto es a través de Prociencia, si querían postular, le pedí que inicie su sesión en el CETEVITAE. Entonces, ustedes tenían que tener una cuenta en el CETEVITAE para poder postular. ¿No? Se abrió esta ventana, una ventana de autenticación y ponían su usuario, que es el DNI, la contraseña que tenían y con eso comenzaban la postulación, ¿no? También en el Instituto Nacional de Salud, para el tema de proyectos de investigación en salud, también lo tienen que validar con el CT Vitae para poder ingresar la información del proyecto. ¿No? ¿Cómo ingresan al CT Vitae? ¿Cómo se registran? Entran a la página ctvitae.concitec.gov.pe y en la parte superior derecha dice iniciar sesión, hacen clic ahí y abajo tiene una opción que dice regístrate, si es que no están registrados. Si están registrados, pueden iniciar con su número de DNI y su contraseña. Si no se acuerdan su contraseña, tienen una opción ahí que ven que dice olvidé mi contraseña. Ponen el correo con el que se registraron y les mandamos unos datos para que puedan recuperar su contraseña. Si por algún motivo no tienen el correo, no tienen acceso al correo con el que se registraron, se pueden comunicar con nosotros. Al final les voy a dar el correo de contacto que tenemos para darle el soporte y actualizar su correo y pueda cambiar su contraseña. Para registrarse, lo que le vamos a pedir es el número de DNI.
si es peruano, o el carnet de extranjería o número de pasaporte, si es extranjero, algunos datos más, y con eso comienza su registro. El registro es gratuito, es en línea, es 24/7, no tienen que venir al Concitec, no tienen que mandarnos un correo, no hay que mandar un documento oficial, es totalmente en línea y no tiene ningún costo. Si ustedes cuando se registran sale que su DNI ya está en la base de datos, significa que ya tienen un usuario. Entonces tendrían que hacer la recuperación de la contraseña. No, no se puede crear dos veces un usuario en la CTVitae. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? No, no veo que hay preguntas. Ok, continuamos entonces. Eso es cuando ustedes ingresan al CTVitae ya con su usuario y contraseña, ya están en modo de edición. Si ven acá arriba aparece Abel del Carpio, en el caso de ustedes saldría el nombre de ustedes. Aquí tiene un enlace al manual de uso que vamos a hablar más adelante. Y estas son las pestañas principales. Estas son las secciones que ustedes pueden ingresar en ST Vitae. Pueden ingresar datos generales, su experiencia laboral, formación académica, idiomas, las líneas de investigación a las cuales ustedes están más afines, proyectos de investigación, producción tecnológica industrial. Ahí está el tema, por ejemplo, de propiedad intelectual, patentes, etcétera. Producción científica, donde pueden ingresar artículos, publicaciones, libros, capítulos de libros, etcétera. Y una sección de distinciones y premios. Antes de ver cómo llenar esta información, ¿no? Por ejemplo, la primera es la de datos personales. Todos los datos que jalamos de RENIEC, el nombre, el apellido, el DNI, el domicilio, la fecha de nacimiento, los datos sensibles no son publicados. Son datos que esa información está protegida bajo la Ley de Protección de Datos Personales. Nosotros no compartimos ni el correo, ni la dirección, ni el teléfono que ustedes nos ponen, solamente son para fines internos de contacto. Por ejemplo, si ustedes solicitan la calificación Renacit, el correo que coloquen y el teléfono que coloquen es con el cual nos vamos a contactar si es que hay alguna pregunta, porque todo el proceso es en línea. Entonces es muy importante, como les indiqué, que pongan un correo, no necesariamente institucional, eso depende de ustedes, pero sí que sea un correo que ustedes consultan, revisan constantemente, frecuentemente, al cual tienen acceso, que no está bloqueado, que no está restringido, etcétera, ¿no? Para que la comunicación pueda ser fluida. Abel, Sí, tenemos una pregunta, sí. nos dicen, ¿se puede crear una cuenta desde pregrado, es decir, desde que son estudiantes, sin ocupar un grado académico o sin aún ser investigador? Sí se puede crear. Es más, sabemos que muchas universidades ya están pidiendo para pregrado y posgrado que tengan usuarios en el CT Vitae. Hay una sección en la parte que vamos a ver de educación de grados académicos que pueden ingresar para los que están llevando un curso en progreso. Entonces ahí pueden ingresar, por ejemplo, su constancia de matrícula, etcétera. Entonces sí lo pueden hacer, ¿no? Pero tienen que llenar información. ¿No? A veces lo crean y no ponen nada. Nosotros ya estamos por poner algunas condiciones. Tiene que poner por lo menos una línea de investigación, tiene que poner por lo menos una institución a la cual está vinculado, ya sea laboralmente o de estudios, ¿no? Entonces esa sería la única condición, digamos, pero sí lo pueden crear sin problema. Gracias, Y Abel. lo, y Eso es lo van importante lo que actualizando. mencionas. Nosotros también estamos pidiendo, por así, para nuestros concursos internos, que los estudiantes presenten ya su enlace o la descarga, ¿no? Porque pueden exportar en formato PDF el CTI Vitae y, y presenten ese CV y no estén armando nuevos CVs, ¿no? Exacto. Entonces creo que eso es importante porque permite estandarizar. Y lo otro que tú mencionas, que justamente es que tengan algo de información, no solamente el nombre, ¿no? Traten de llenar, obviamente lo que no tienen no, pero hay hay información que sí la tienen, ¿no? Es cuestión que los chicos se den un tiempito para revisar la plataforma. Así es, nosotros estamos actualizando constantemente la plataforma. La parte de los cursos en progreso es muy importante que la actualicen regularmente, ¿no? Y en el CTVT aparece fecha de última actualización. Entonces es importante también porque sabemos que a veces es medio complicado estar la información, pero de repente cada 6 meses uno entra y actualiza pues las publicaciones, o de repente ya está avanzó el semestre que está estudiando, o no sé, puede ir agregando información. Esta es la parte de los identificadores, esto es muy importante. Actualmente el Lord
lo pueden poner. El ORCID es un código identificador que lo vamos a hacer más adelante, de 16 dígitos que la entidad que es ORCID, que es una institución sin fines de lucro internacional, que hoy por hoy ya está reconocida como un identificador para autores. Y esto es muy importante porque si bien no hace una validación final, o sea, no hay un tema biométrico, digamos, está muy adaptado por muchas plataformas. Scopus, Web of Science ya reconocen el ORCID y este es una forma de identificar a las personas internacionalmente respecto a su producción científica. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. También si tienen publicaciones en Scopus, es muy importante que sepan cuál es su Scopus Author ID o su identificador de autor, ¿no? Scopus, cuando ustedes tienen una publicación en Scopus, eh, antes, hasta hace un tiempo, unos años, te generaba un ID de autor aleatorio, ¿no? Y si volvías a publicar y te reconocía como el mismo autor, te daba el mismo ID o te podía dar uno diferente si te habían, por ejemplo, citado con un nombre diferente de autor. De repente habían puesto la inicial y el apellido y en la segunda pusieron el nombre completo y la inicial del segundo apellido. Entonces, Scopus no sabía que era la misma persona, no tenía cómo validar y te generaba otro ID. Entonces, es posible que los autores tengan múltiples IDs en Scopus, también en Web of Science. Lo ideal es que lo junten en uno solo. Scopus tiene una opción para que ustedes busquen sus producciones y las puedan unir en una sola. ORCID también permite eso. Cuando ustedes en ORCID importan sus publicaciones, ustedes buscan sus publicaciones y puede vincularlos con los diferentes IDs que puedan tener en Scopus. También en Scopus ustedes pueden vincularlo a su ORCID y viceversa, ¿no? Entonces es una forma, después vamos a ver cómo se puede, de alguna manera, digamos, triangular la información e identificar realmente de, por ejemplo, de cuál Carlos Pérez estamos hablando, ¿no? Porque recuerden que internacionalmente el DNI es algo que es nacional nada más, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos funcionan los identificadores más adelante. Es muy importante que los pongan en el CT Vitae porque de esta manera vamos a poder recuperar sus publicaciones, ¿no? Y su producción científica. Si no la tienen, como les dije, vaya, entren a Scopus, pues busquen su publicación y vean cómo, con qué identificador les ha dado, vean si tienen diferentes, de repente tienen diferentes, de repente es el mismo. Hoy por hoy, ya cuando uno publica cuando uno manda un artículo en una revista para someterlo, ya te piden el ORCID. Entonces ya no hay equivocación, porque con el ORCID ya saben quién eres, ¿no? O sea, ya saben cuál es el nombre, cómo se va a citar. Tú en ORCID indicas cómo se te va a citar y todo. Pero antes no había eso, ¿no? Entonces, es una muy buena práctica incluso para sus estudiantes que están en pregrado, que piensan publicar, que ya tengan su ORCID y que lo coloquen ya sea para sus tesis, ya sea para sus tesis de pregrado o posgrado, que lo ponga para sus publicaciones, para los libros. Entonces es una forma de seguir una trazabilidad mucho más sencilla en las plataformas que hay o en las que vengan, ¿no? Yo acá quiero hacer una pausa. Estos son los criterios de evaluación y puntaje para la calificación RENACIT de reglamento actual. Entonces lo quiero ver muy rápido porque si su intención de ustedes es postular a Renacit, sería interesante que tengamos un hincapié en este tipo de información en el CETEVITA, ¿no? El primer punto, como vemos en el indicador A, es el grado académico, que como les comenté, tiene que estar donde dice indicador, ven en la segunda fila, en la segunda columna, tiene que estar registrado en la SUNED, ¿no? Por el grado de doctor te dan 10 puntos, por el grado de magíster te dan 6, título 6, grado bachiller 2, ¿no? Te dan el más alto, no se duplica, ¿no? Si uno tiene 2 grados de magíster, solo te dan 6 puntos, ¿no? Y si tienes grado de magíster y doctor, te dan el más alto, 10 puntos. Pero tiene que estar importado de SUNEDO. Si lo pone manual, no se va a considerar. En el segundo, en el indicador B, es artículos científicos que estén en Web of Science, Scopus o Cielo. Ahora vamos a ver cómo importar las publicaciones de Scopus, Web of Science y cómo agregar manualmente las publicaciones que están en Cielo, porque no tenemos cómo interoperar actualmente. Y Abel, aquí, perdóname que te interrumpa, justo ahí, sí, ahorita que estás mencionando Scopus, nos preguntan por el chat si el ID de Scopus es automático una vez que se hace una primera publicación. sí, sí, Scopus si ven que el nombre del autor no está en la base de datos, le genera un ID aleatorio, ¿no?
Y como le digo, y si vuelven a publicar y lo citan igual, Scopus puede inferir que es el mismo y le da el mismo ID o le puede dar uno. Uno no lo gestiona. Lo que uno puede hacer después es entrar a Scopus, lo que ya hace, y reclamar el ID inicial y hacer la gestión directamente con el server para que los unifiquen, ¿no? Pero eso es algo que lo genera la base de datos de Scopus. Dejar si tengo otra pregunta más. Ok, sí. Sí, ellos se lo dan ya Ahora vamos a ver, de repente hacemos un ejemplo, Violeta, y vemos cómo buscar el identificador de Scopus y todo eso, ¿ok? Bueno, entonces acá es muy importante indicar que aquí se le da puntaje por las publicaciones que son artículos en revistas científicas. Hay otro tipo de publicaciones que no son consideradas, solamente que son artículos. Y le da según el cuartil del año en que se publicó el artículo. Eso también es importante. La revista ahorita puede tener un cuartil, pero si su publicación es de hace 5 años, se toma en cuenta el cuartil que tenía hace 5 años la revista, no actualmente. ¿Ok? Y otro tema también que es importante destacar es que si el artículo es reciente, por ejemplo, es de este año, del 2024, los cuartiles para el 2024 recién van a salir en el 25. No, 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 en estricto la revista no tiene cuartil para el 24, porque eso es una evaluación, entonces eso sale recién en marzo, abril o mayo, este año salió en mayo, del siguiente año. Entonces, lo que se hace para solicitar el RENACIT se hace un cálculo del último cuartil reconocido y se le da y luego se actualiza el valor. ¿Ok? También ahí se le da puntaje, vemos en el indicador C por registros de propiedad intelectual, ya sea patentes de invención, paquete tecnológico, modelo de utilidad, etcétera. De- Perdón, vemos que también se le da puntaje por publicaciones de libros o capítulos de libro. También pueden agregar esto en la sección de producción científica, pero acá les dice que sean libros que estén en la base de datos, ya vimos en Scopus Web of Science, o los puedan agregar de forma manual, que sean libros que han pasado un proceso de revisión por pares y que sean producto de una investigación. Eso lo vamos a ver en algún momento. Me preguntan a qué se refiere el cuartil. El cuartil es un indicador que tiene esta base de datos, ya sea Simago o JCR, que evalúa más o menos, digamos, no es, es la relevancia que ha tenido la publicación de acuerdo al área de conocimiento. ¿No? Y esto es una evaluación que se hace con las publicaciones, las citaciones de años atrás, etcétera, etcétera, y le da un número, cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, ¿no? Mientras más alto sea el cuartil, el puntaje que se le da es mayor. Si es cuartil uno le da 5 puntos, si es cuartil 2 le da 4 puntos, si es cuartil 3 le da 3 puntos, o quizás no tenga cuartil. Hay publicaciones, hay revistas que todavía no tienen cuartil. ¿No? Pero eso es una evaluación que se le da a la revista. Por lo general, los autores buscan publicar en revistas que tengan mayor cuartil porque saben que tienen mayor relevancia y tienen mayor impacto, ¿no? También son un poco más, son más exigentes, digamos, ¿no? Para a la hora de recibir los artículos. Entonces, como una medida. Hay una Eh, pregunta, a ver, sobre el sí, libro. sí, a ver, se refiere a un libro electrónico, me refiero, ¿no es cierto? Pueden colocar, a ver, en el CTVT colocan toda la información que tienen, ¿sí? Cuando solicitan la calificación, ahí les van a decir qué información de la que han puesto se va a considerar y cuál no. También pueden consultar directamente a renacit@concitec.gov.p, ya más detalles sobre el tema de la calificación. Yo no veo directamente el tema de la calificación, solo les quiero indicar cómo colocar la información y que tener en cuenta, ¿no? Si ustedes quieren solicitar la calificación, por ejemplo, estos son los puntos que deben ingresar primero. Si ingresan, por ejemplo, idiomas o ingresan, por ejemplo, distinciones, eso no les va a servir inicialmente para calificación, ¿no? En un libro físico que figuró como un ebook, ustedes lo colocan. Pongan las consideraciones que les voy a decir un poquito más adelante sobre el libro y el equipo que hace la calificación ya evaluará y le indicará si se considera o no se considera el libro. ¿Sí?
La principal condición es que el libro sea resultado de una investigación y que haya pasado un proceso de revisión por pares, ¿no? Si es una editorial de una universidad nacional o extranjera, se le va a pedir, por ejemplo, que agregue un sustento de la editorial que ha sido revisado por pares. Y de repente un sustento, ya sea del proyecto del cual es resultado, de cuál formó parte y cuyos resultados se vieron en el libro. ¿Sí? Esas son las dos condiciones que se consideran porque tiene que ser un libro de investigación. Ok. Y acá vemos en asesoría haber asesorado o coasesorado tesis sustentadas. Ahora vamos a ver cómo se coloca esta información en el CTVITA. Esta es la parte de experiencia laboral. Aquí tienen que colocar la institución donde están trabajando. Por ejemplo, si están trabajando en la Universidad Peruana Cayetana Heredia, tienen que poner cuál es el cargo, cuál es la institución, fecha de inicio, fecha de fin. Pueden indicar, o que trabajan actualmente, y pueden indicar cuál es si trabajan en varias entidades a la vez, ¿no? Actualmente, puede indicar una como institución laboral principal. ¿Ok? No estamos hablando necesariamente del tema de afiliación, estamos hablando del tema donde ustedes declaran que elaboran, ¿no? Y si están en dos universidades o instituciones, puede indicar cuál es la que es principal. Esta información sigue siendo autodeclarada por el usuario. Esto después se puede contrastar cuando se haga la consulta ya a las instituciones, ¿no? Entonces, en institución laboral es importante que digan la institución, el cargo, la fecha de inicio, la fecha de fin. Recuerden que este es un CV. También pueden colocar todas sus experiencias pasadas y pueden agregar un archivo o un documento de sustento. Todos los archivos de documentos de sustentos que se colocan en el sitio Vitae no son públicos, son solamente con fines cuando se haga la evaluación a nivel del CONCITEC. ¿Ok? Solo se ve la información que ustedes coloquen, pero los documentos de sustento no lo son. Y tienen que ser documentos de sustento, ¿no? Si es una experiencia laboral, tiene que ser, puede ser el contrato, puede ser una constancia de trabajo o algo que acredite, ¿no? Que está laborando en la institución y que sea actualizado, obviamente. Para esto, ustedes buscan la institución, pueden buscarlo por RUC o por razón social o por nombre comercial. Siempre sugerimos que se haga por RUC para evitar confusiones, ¿no? A veces pueden escribir el nombre mal de la institución, lo pueden poner en inglés o se equivocan en una palabra y lo registran como una entidad del extranjero. Entonces puede empezarse a confusión. Si lo hacen con RUC, no hay ningún problema. Ponen buscar y van a encontrar el dato y seleccionan la institución, ¿no? Por ejemplo, le doy el caso de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Su razón social no dice Huamanga, dice DH. Es Universidad Nacional de San Cristóbal DH, ¿no? Entonces a veces la paran creando una institución, entonces en realidad tiene que ser con el RUC, es mucho más fácil ubicarla y con eso pueden ingresar, vincularla a la institución. Esto es muy importante porque se está normalizando el nombre de la institución para que luego cuando se hagan los registros, los conteos, estén sumadas a la entidad principal. También en esta sección laboral pueden agregar su experiencia como asesor de tesis. Esto es muy importante porque ustedes acá tienen que colocar la información en qué universidad fue, quién fue el tesista, la fecha de aceptación del tesista y tiene que poner un enlace al repositorio, ¿no? Acá ven a la derecha, enlace al repositorio y nosotros lo que validamos en realidad es lo que se ve en el repositorio. Primero que todo, que si la tesis está en el repositorio, ya sabemos que ha sido aprobada. No le pedimos ningún sustento que sea una tesis aprobada porque tienen que ser asesoría de tesis sustentadas y aprobadas. No puede ser que estén en progreso. Supongamos este es un enlace, que este es en el repositorio nacional institucional de la UNI, ¿no? Ustedes ponen el enlace ahí, repositorio.uni.edu, etcétera, toda la dirección. Y cuando los evaluadores abran ese registro, ven que esta tesis, por ejemplo, síntesis de nanocompuestos, está en el repositorio, ¿no? Ven quién es el autor y ven quién es el asesor. Pero el puntaje, recuerden que va al asesor de la tesis. Entonces, con esto es suficiente. Es el sustento que se requiere. No hay que poner más información. Si por algún motivo ustedes son docentes, asesores de tesis y no están en los metadatos de la tesis en el repositorio, tienen que hablar con su
institución con su repositorio institucional y que aparezcan como asesor o advisor, ¿no? De acuerdo a cómo lo colocan. Antiguamente los ponían como autores, ponían al autor, al tesista, y ponían como autor también al asesor de tesis, ¿no? Eso es algo que se ha ido corrigiendo en los repositorios, y si ser el caso también no se va a considerar hasta que no esté como asesor, y eso lo tienen que corregir institucionalmente con su repositorio. En la parte de formación académica, como les comenté, pueden importar los grados de la SUNEDU. Hacen clic en el primer botón que dice importar grados, validamos su DNI y se recupera la información que está en la SUNEDU. Ustedes seleccionan cuál quieren que aparezca en su sitio Vitae y hacen clic y va a aparecer en el sitio Vitae. También pueden agregar proyectos de investigación. Cuando agreguen proyectos de investigación, sí les va a pedir mucho más información, les va a pedir que llenen el nombre del proyecto. Puede ser que esté en curso, no hay ningún problema. Fecha de inicio, fecha de fin, ponen cuándo va a terminar el proyecto, cuál es el rol que tienen, si es un investigador principal, investigador asociado, etcétera. Si es un proyecto vinculado a postdoctorado o doctorado o a empresa, etcétera. Toda la información que se pide. Obviamente tienen que poner un sustento también. En la parte de producción tecnológica industrial tienen dos Hola, secciones. Sí, disculpe, ¿qué tal? Una sí, consulta. En la sí. parte de experiencia laboral, hay un rubro también que dice experiencia laboral como docente. Si uno labora como docente, esta información es mutuamente excluyente. Es decir, si yo trabajo en una universidad, ¿debo colocar solamente en uno de los dos rubros? No, lo puedes colocar en los dos. Ah, ok. Sí. Lo que pasa es que como docente es algo muy particular porque el docente en algún momento puede hacer un cargo de investigación, puede ser, por ejemplo, jefe de investigación o de laboratorio. Entonces, el primero más es para cargos relacionados a la CTI y el otro ya es específico para docentes porque ahí indica bajo qué régimen estaría, ¿no? Entonces, yo le recomendaría coloque los dos, no hay ningún problema. La institución principal se pone solamente en la de experiencia laboral, en la primera, no en la segunda. Sí, 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 gracias por la pregunta, es muy importante eso. No quiero ver si yo te pregunta más. Ok. Continúo entonces. En la parte de producción tecnológica industrial, tienen derecho de propiedad intelectual y los productos de desarrollo industrial. Como vimos, para el tema de Renacil le pide patentes, entonces tienen que llenar esta información, el título de la propiedad intelectual, el tipo de propiedad intelectual, si es derecho de autor por software, etcétera, etcétera. Tienen que seleccionarlo, si no, obviamente, cuando ustedes soliciten la calificación no se va a considerar y tiene que ser llenar toda esta información, ¿no? Si la patente está en trámite o está otorgada, solamente se evalúan las que están otorgadas y tienen que colocar el sustento de la información que se le pide. Para el tema de producción científica, ahí sí tenemos cuatro opciones. Podemos importar las publicaciones, podemos agregarlas de forma manual. Si las importamos, nosotros estamos interoperando con Scopus, Web of Science. Ahorita no lo estamos haciendo con Norcid, tengo que actualizar esta plataforma, y con Alicia. Entonces, ustedes recuerdan cuando les dije al comienzo que tenían que colocar los identificadores si tenían publicaciones en Scopus o Web of Science. Cuando ustedes hacen importar, les aparece esta ventana, arriba aparecen sus códigos, por ejemplo, el código de ORCID, el código de Scopus, y cuando le pueden buscar, buscamos en esas tres bases de datos y le mostramos la información que hemos encontrado para que ustedes la validen, ¿no? Y las agrupamos, si se dan cuenta, están agrupadas en la primera columna por algo que se dice DOI, ¿no? ¿Ven ahí? Vamos a ver este caso. Vemos que acá que por el DOI 10.3390 slash, etcétera, tenemos tres publicaciones que hemos encontrado. Si nos damos cuenta, las tres tienen el mismo título. En la tercera hay una pequeña variación porque todo está en minúsculas. Si vemos la columna de fecha de publicación, también hay una pequeña variación. Las tres son del 2019, pero la primera sale como 19 de noviembre, la última sale como 1 de enero y en la segunda no salen los meses, solo sale el año. Si vemos en la columna de la derecha, en la última de la derecha dice API fuente. Entonces la primera se ha recuperado del ORCID, porque la persona puso su ORCID, entramos a ORCID y vemos cómo está registrado ahí. La segunda se ha jalado de Web of Science porque esta publicación está en Web of Science y la tercera está en Scopus, ¿no? Ustedes pueden seleccionar una.
No tiene sentido que seleccionen dos o tres porque es la misma. ¿Cuál seleccionar? Si su objetivo es que estén en el Renacid, seleccionen la que está de Scopus o Web of Science porque son las que se consideran para la calificación, ¿no? Entonces, podrían seleccionar la última y esa es la publicación que se va a ver en su CT Vitae. Si vemos la cuarta, por ejemplo, la que viene abajo, que dice 10.3390 slash Catal, ¿no? Vemos que ha encontrado cuatro veces. La primera son dos de ORCID, que una la jala desde el Crossref y la otra es de MDPI, ¿no es cierto? Y luego está la de Scopus, la de Web of Science, Scopus, ¿no? Hay pequeñas variaciones en el nombre, pero el DOI es el mismo. Entonces, el DOI es el identificador de las publicaciones. Cuando ustedes quieren saber información sobre la publicación, tienen que saber el DOI y con eso no va a haber tema de error. Nosotros cada vez que se contacten con nosotros, le vamos a pedir el DOI de la publicación. Con eso sabemos exactamente qué publicación es y la podemos buscar en las diferentes bases de datos. Una vez que ustedes seleccionan estas publicaciones, tienen que ver que sean suyas. Obviamente, recuerda que esto es una declaración jurada, ¿no? Ustedes saben cuáles son sus publicaciones, ¿no? Marcan la publicación, hacen el siguiente botón y descargan las publicaciones en el CT Vitae y ya se va a saber cuál es la fuente, ¿no? Tal publicación, tal DOI, fuente Scopus, etcétera. Para el caso de Alicia igual, si tuvieran una publicación que está en Alicia, va a aparecer, ustedes buscan por el título de la publicación, encuentran la información y la descargan a su CT Vitae. No tienen que estar ingresando el título, la revista, el año, el número, todo eso se jala automáticamente. En el caso que tengan que agregarlo de forma manual, sí hay que llenar todo, ¿no? Tienes que coger la categoría de trabajo que es publicación, el tipo de obra, eso es importante, si es artículo, si es libro, capítulo de libro, conferencias, ahí están todos los tipos de obras. Es importante, recuerden, porque para calificar en el RENACID le piden que sea artículo en revista, entonces tienen que seleccionar que es un artículo, tiene que colocar el nombre de la revista, el volumen, el fascículo, bueno, toda la información de la publicación, pero algo que, si ven a la derecha, dice otros identificadores de trabajo, y hay uno que está resaltado que es el DOI, tienen que poner el DOI para que los evaluadores puedan buscar la información. En el caso, perdón, no sé, en el caso que sea un artículo que está indexado en una revista indexada en Cielo, como no hay una opción de interoperar con Cielo, tienen que indicarnos manualmente que está en Cielo. Entonces ahí en otros identificadores donde dice indexado en, hay la opción de Cielo. Cuando ustedes marquen eso, nosotros vamos a considerarlo para la evaluación y lo vamos a revisar. Y ahí es importante que en el campo pongan el DOI y en el URL pongan la dirección de la publicación, no en la revista, sino en Cielo, para validar que realmente está indizado. Y esto aprovecho para comentarlos. Muchas veces cuando uno publica, tiene que hacer una doble revisión si la revista realmente está en cobertura en la base de datos que indican, ¿no? Muchas revistas dicen, estamos en Cielo, estamos en Scopus, luego publica el investigador y nunca lo encuentra en Scopus. Y lo que pasa es que uno entra al archivo, por ejemplo, en Cielo o entra al archivo en Scopus y ve que la revista estuvo en cobertura hasta 2022. Entonces, actualmente ya no aparece actualmente en Scopus. Estuvo en Scopus, si usted publicó en 2021 sí está en Scopus, pero si publicó en el 24 ya no, porque salió de cobertura. Entonces, es muy importante que ustedes hagan la validación si realmente el artículo está indizado en un año en cobertura. Eso lo ven cuando lo buscan no en la publicación, no en la revista, sino lo buscan directamente en la base de datos. Si ustedes quieren saber si su artículo está en Cielo, entren a Cielo y lo buscan en Cielo. Si quieren saber si realmente está en Scopus, entren a Scopus y lo buscan. Cuando el artículo es muy reciente, imaginemos que ustedes se les aceptó el artículo en la revista el 1 de julio, ustedes van a ver el 1 de julio el artículo en la revista, pero es muy posible que todavía no esté en Scopus. Scopus se demora un poco en indizarlo. ¿Cuánto? Eso depende entre el editor de la revista y la base de datos. Puede ser una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. Exageradamente se puede demorar más de 2 meses o 3 meses en muy pocos casos. Entonces no va a ser considerado en el reglamento, en la calificación, hasta que esté en la base de datos.
¿no? Hay veces también que se indexan los artículos de del volumen, por ejemplo, ¿no? Todas las del volumen 1 del 24 están indexadas, pero faltan dos artículos y justo el mío falta. Entonces ahí uno tiene que ponerse en contacto con el editor para ver por qué no se ha indexado justo el artículo en el que uno forma parte. ¿Ok? Entonces, siempre en cielo tienen que colocar ese URL para validar que realmente esté publicado. No sé si tuvieran alguna pregunta hasta esta parte. Y hay una pregunta en el chat, dice, ¿dónde se puede ver si la revista está indexada? Claro, a ver, la primera fuente es la revista. La revista dice dónde está indexada. Si dice que está en Scopus, uno puede entrar a Scopus y en Scopus tiene una opción para ver los sources, o sea, las revistas. Busca la revista también tiene sus identificadores, tiene y el ICCN, ¿no? Y con eso buscan con el nombre o con el número ICCN y buscan la revista y ahí ven la cobertura exacta de la revista. También puede hacer lo mismo en Web of Science y también puede hacer lo mismo en Silo. En algún momento que terminemos, si nos da tiempito, vemos un ejemplo y vemos cómo buscarlo. Luego, continuando, para el caso de libros, como les comenté, aquí también es manual, en tipo de obra ya no es artículo, ahora marcan libro. Y aquí en la parte que dice sustento, tienen que colocar estas dos informaciones. Una constancia de revisión por pares y una constancia de que es un resultado de investigación. Como les comenté, por lo general la constancia de revisión por pares se la da la editorial y por lo general la constancia de resultado de investigación se la da el proyecto en el cual formaron parte y que dio resultado al libro, ¿no? Tienen que colocar esas dos informaciones para que sean evaluadas y ver si se considera o no. Este es para el caso de libros. En la parte superior derecha, como se indica, está el enlace al manual de uso del CT Vitae. Lo pueden ver en cualquier momento. Tiene mucho más información. Todo lo que hemos hablado están los ejemplos, los procedimientos, mucho más detallado para que puedan cómo cambiar la contraseña, cómo subir información, etcétera. Yo les pido por favor que lo vean. Está en la parte derecha del CT Vitae. En la parte superior derecha dice manual de uso. ¿Cómo solicito mi incorporación a Renacit? Primero que todo, entren a renacit.concitec.gov.p, lean la información de registro, lean el reglamento, qué es lo que se va a evaluar. Yo les mostré la tabla nada más, pero ahí tienen que ver todo el detalle, como cuál es el procedimiento, todo lo hacen en línea a través del Citevitae. Actualicen su información, ¿no? Porque una vez que ustedes solicitan la calificación, se toma una foto de la información que han puesto. Si ustedes ponen información al día siguiente, no se va a considerar. Si eliminan información, igual se va a considerar porque al momento de solicitar la calificación, se toma una foto, como les dije, de la información y eso es lo que se va a evaluar. Ustedes entran a su sitio Vitae, actualizan su información y ponen acá solicitar incorporación. Si ya están en el Renacit, pueden solicitar promoción para subir de nivel. Y lo que les va a aparecer, les va a salir una ventana de verificación, que pongan su identificador de Scopus para validar si tienen nuevas publicaciones. Les va a salir esta ventana que les dice los términos de uso, ¿no? Básicamente que usted ha leído el reglamento, que toda comunicación va a ser hecha a través del correo electrónico que han registrado en ese Vitae, ¿no? Etcétera. Y que usted acepta los términos de la postulación, ¿cierto? Y después va a ser una ventana que paso a paso les va a validar la información que ustedes han puesto en el CT Vitae que se va a considerar en la calificación. O sea, no evaluamos todo el CT Vitae, sino en los indicadores que vimos, ¿no? Formación académica, artículos. Entonces ustedes van validando y dando siguiente, siguiente. Por ejemplo, ustedes pusieron dos artículos en cielo y ustedes cuando hacen esta revisión no los ven. No los ven. Entonces, cancelan la solicitud, vayan a Cetevitae y lo más posible es que no hayan puesto que esté indexado en cielo. Como no ha puesto que está indexado en cielo, no se considera. Ahora, han puesto un artículo en Scopus, por ejemplo, y no lo ven. Pero qué raro que lo he puesto. Y cuando ven, en realidad no es un artículo. De repente es una carta del editor. Y las cartas del editor no están consideradas en la calificación. Entonces, siempre tengan mucho cuidado con eso. Y con eso comienza la solicitud
la postulación de RENACI, le llega un correo, bueno, y siguen todo el proceso de la calificación. Entonces siempre es importante que revisen la información que ponen en el CT Vitae porque es el punto de inicio de la calificación. Eh, Acá ya estamos un poco con la hora, voy a avanzar rápido. ORCID, como ustedes ya saben, es un identificador internacional persistente de autor. Ya hace varios años se hizo una investigación a nivel internacional sobre qué identificadores usaban los sistemas en el mundo para autores, y ya en ese momento el ORCID ocupaba el 73%. Fue una encuesta que se hizo en 2018, más arriba de Scopus y más arriba del Researcher ID para autores. ¿No? Este es un memorándum en Estados Unidos de Seguridad Nacional Presidencial del 22, en el cual que indica que los investigadores tienen que colocar sus identificadores persistentes para cualquier aplicación a un fondo federal, ¿no? Para reducir la carga los potenciales errores involuntarios, digamos, ¿no es cierto? De identificación. Entonces, por eso es muy importante el tema de los identificadores. Cuando usted pone una publicación, usted puede poner el nombre, pero si quiere algo inequívoco, tiene que poner el DOI de la publicación. Con eso se puede encontrar exactamente la publicación y no una parecida, por ejemplo. En el CT Vitae, ustedes ya ahorita, hasta hace un tiempo, podrían vincular su ORCID, ahorita lo pueden poner, declaran a mano cuál es el identificador que han sacado en ORCID, entran a ORCID.org, sacan su identificador y lo ponen en el CT Vitae. Tienen que tener un solo ORCID, obviamente, no pueden tener varios identificadores, los ponen en su CT Vitae y con eso nos ayuda a buscar la información. Esto es un ejemplo, esta es la ficha CT Vitae, la ficha pública de lo que ha puesto el doctor Juan Martín Rodríguez Rodríguez. En su ficha se ve que su última actualización ha sido el 15 de junio del 23, en esta captura. Vemos que está calificado en el RENACID, ahí se ve el registro, ¿no? Su número de registro es el 256. Él ha declarado que tiene ese Scopus ID y que tiene ese ORCID. Y se puede hacer clic y validar la información. Si validamos esta información, vemos que en su ORCID él se llama Juan M. Rodríguez, es como quiere salir, porque en ORCID usted puede poner nombres alternativos. Por ejemplo, vemos que ahí pone que él trabaja en la Universidad Nacional de Ingeniería y el source, la fuente es él, es autodeclarado, él declara que trabaja ahí. Pero también vemos, por ejemplo, que en Scopus, con el número que él puso, que acababa en 35400, ese es 35400, este es su Scopus Autor ID, él está como Rodríguez, Juan M. Pero por la vinculación con el Scopus ID, ya sabemos que en el Perú él es Juan Martín Rodríguez Rodríguez, ¿no? Ya podemos hacer la trazabilidad a través del identificador, ¿no? También ha vinculado su ORCID. Ven, su ORCID acaba en 6419, está vinculado en Scopus y es el mismo que nos puso en el CT Vitae. Entonces es muy fácil ver la información. Nosotros vemos que al momento de hacer esta captura, en su Scopus él tenía 57 documentos. De repente en su set de Vitae tenía menos, porque no había actualizado los últimos. Pero acá sí vemos la información directamente en la base de datos de Scopus, ¿no? Acá vemos su número de identificador, su filiación principal de las publicaciones y el número de documentos y su índice H. Eh, También tenemos la ficha RENACID. Cuando está calificado el investigador, se toma una foto a la información con la que fue calificado, ¿no? Esto es muy importante. Entonces acá ustedes ven cuándo se le calificó, cuál fue el número de registro, cuál fue la fecha que se registró, cuál es el nivel, cuáles son los identificadores con se validó la información y se ve las publicaciones con las que fue calificado. ¿Ok? Por un tema de transparencia y trazabilidad. Quizás la persona podría ocultar en su sitio Vitae o incluso eliminar las publicaciones, pero lo que está en la ficha RENACID no, porque ha sido una solicitud, ha sido un proceso administrativo que se ha hecho en un y queda la trazabilidad de la información que puso la persona y con la que se le dio la calificación. Entonces, como ven, tenemos varias fuentes de información para hacer ver la producción de una persona, ¿no? Quiero terminar muy rápido antes que me gane la hora con estos dos casos. Por ejemplo, tenemos esta publicación del año 16, ¿no? En la revista portuguesa de estomatología, medicina dentaria y cirugía maxilofacial. Y tenemos que el segundo autor es Aguirre Aguilar, A.
¿no? Ahí está en un cuadrito resaltado y si vemos su afiliación, pone la Universidad Nacional de Trujillo. Luego, buscando otras publicaciones peruanas, vemos esta publicación de 2017. Es una revista española de cirugía oral y maxilofacial. Como vemos, la revista tiene la misma temática que la revista portuguesa. Es un año posterior. El segundo autor es Aguirre Aguilar, A. Y vemos que su filiación es la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo, que está en Chiclayo. Entonces podríamos inferir que es la misma persona, ¿no? Está en el norte del Perú, ha publicado en revistas de la misma temática, una en Trujillo y el año siguiente en Lausana. Siguiente año, 2018, vemos esta publicación. Esta es en el Journal of Oral Research, que es el mismo tema, y tenemos el primer autor que es Aguirre-Aguilar, A, y el tercer autor que es Aguirre-Aguilar, A. Y los dos tienen filiación de la Universidad Nacional de Trujillo. ¿Qué creen que podría haber pasado? Comentarios, ideas. A ver, lo voy a leer acá. Se registró dos veces, ¿no? Em, si hacemos un análisis de la información, vemos que en el set de Vitae tenemos a Aguirre Aguilar Augusto Alberto, Aguirre Aguilar A, que él declara ser el cirujano dentista docente de la Universidad Nacional de Trujillo, y tenemos a Aguirre Aguilar Antonio Armando, Aguirre Aguilar A, que él declara ser cirujano dentista también en la Universidad Nacional de Trujillo y posgrado y en otras líneas de información. Pero si nos damos cuenta, cada uno tiene su identificador de Scopus, obviamente son diferentes, y tiene su identificador de ORCID que son diferentes. Y si vemos sus publicaciones en Scopus, Antonio tiene 3 publicaciones, Augusto tiene 3, y en una de ellas los dos son coautores, ¿no? Entonces, si no tuviéramos los identificadores, si no estuviera el OR, si no estuviera el Scopus ID, podríamos haber inferido que es la misma persona. Entonces, eso es, es un caso de cómo podemos validar la información. Obviamente sabemos que tienen DNI diferente, pero internacionalmente no se publica con el DNI. Entonces era muy fácil pensar que es la misma persona. Otro caso, tenemos en el CT Vitae a David Choque Quispe. Él es físico teórico de la Universidad San Antonio de Abad. Tiene su Scopus ID, tiene sus publicaciones, tiene su ORCID. Y tenemos a David Choque Quispe, también peruano. Los dos son homónimos. Se llaman exactamente igual. El segundo es docente de la Universidad Nacional José María Arguedas. Él está calificado en el RENACIT, también tiene su Scopus y tiene su ORCID. Entonces, si no tuviéramos los identificadores, hubiéramos pensado que él es la misma persona, ¿no? Eh, el primero está como David Choque, ¿no? Tiene 8 publicaciones en Scopus. Segundo está como David Choque-Quispe, ¿no? Tiene 33 publicaciones, su H-índice es 6, ¿no? Y está calificado en el RENACIT. Si no tuviéramos identificadores muy claros, sería muy complicado saber que son dos personas diferentes, ¿no? Entonces, esto es importante y se los quería mostrar para que quede claro el tema, la importancia del uso de los identificadores. Y las personas que están ahorita en pregrado, es importante que ya tengan su ID de ORCID y que lo usen, como les dije, cuando hagan alguna publicación, cuando hagan sus tesis o cualquier tipo de publicación, para que ya se vaya haciendo una trazabilidad de toda su producción científica. Cifras para terminar. Actualmente tenemos más de 370.000 personas inscritas en la CETIVITAE. Eso no indica que tengamos 370.000 científicos, investigadores. Tenemos 370.000 personas que están interesadas en la ciencia, en la tecnología, que declaran estar vinculadas. Muchos de ellos son estudiantes, ¿no? De los cuales más de 100.000 ya han puesto su ORCID, lo cual es importante también porque tenemos ya una trazabilidad de la información de ellos. Y de los calificados en el RENACIT, al 1 de julio teníamos más de 9.000 investigadores calificados en el RENACIT, de los cuales el 98% ya ha vinculado su ORCID, ¿no? Como el caso del doctor David Choque Quispe. Entonces, que es muy fácil también hacer un seguimiento de su producción científica. Si tienen
algún problema con su site Vitae, no recuperan su contraseña o una información adicional, nos pueden escribir a soporte.cti@concitec.gov.pe y les vamos a responder a la brevedad posible. No sé si tienen alguna preguntas o quieren que veamos algún caso, Violeta. Sí, un favor, ¿cuál es la diferencia entre proyectos de investigación, perdón, proyectos de propiedad intelectual y productos de desarrollo industrial? Sí, en propiedad intelectual básicamente nos referimos a las patentes, los paquetes tecnológicos, ¿no? Cada uno tiene si se dan cuenta, lo hemos dividido en dos formularios diferentes, ¿no? Entonces, de acuerdo a la información que tienen, lo van colocando en uno o en el otro. También hay proyectos de innovación, por ejemplo, ¿no? O proyectos de investigación. También los formularios son diferentes, porque tienen diferentes metadatos, digamos.